Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un poco acerca de los pronombres, las conjunciones, las preposiciones y los adverbios. Esto es Educadino, experiencia educativa. Para empezar con el tema de los pronombres, tenemos que empezar hablando que normalmente conocemos solo una poquita parte de lo que realmente son los pronombres, ¿vale? Están cuatro tipos: los pronombres personales, los pronombres reflexivos, los pronombres recíprocos y los pronombres relativos. Empezamos con lo que son los pronombres personales. Para los pronombres personales encontramos que son yo, tú, él, ella y usted para el singular, tanto en primera persona, segunda persona, tercera persona y la segunda persona de una forma más formal. Encontramos los plurales que son para primera persona, nosotros y nosotras. Para segunda persona encontramos los plurales vosotros y vosotras. Para tercera persona encontramos los plurales ellos y ellas. Y para la segunda persona de una forma más formal encontramos el plural ustedes. Igualmente cada uno de estos tiene un género que pues por el mismo vocablo lo sabemos, ¿no? Nosotros masculino, nosotras femenino, vosotros masculino, vosotras femenino, ellos masculino, ellas masculino, ella femenino, perdón, y ustedes masculino y femenino para ambos casos. Para pasar a los pronombres relativos tenemos que tener en cuenta que estos, a la vez que el anterior, tienen un singular, un plural y un masculino y un femenino, ¿vale? Vamos a empezar viendo la forma singular, la forma más corta. Para el masculino tenemos qué, cuál, quién, cuánto y dónde. Son las formas del singular en los pronombres relativos. Para el masculino. Para el femenino, en la forma singular, tenemos qué, cuál, quién, cuánta y dónde. Para el plural masculino tenemos qué, cuáles, quiénes, cuántos y dónde. Y para el plural femenino tenemos qué, cuáles, quiénes, cuántas y dónde. ¿Vale? Igualmente estos responden a dos cosas: al antecedente o al significado. En el caso de qué, en el caso de cuál, cuáles, encontramos que responden a un antecedente. El qué se usa para una persona, animal o cosa, y el cuáles igualmente, persona, animal o cosa, de forma general. Para el quién y el quiénes encontramos que solo se dirige a personas. No podemos hablar del quién y el quiénes para hablar de un animal, ¿vale? Y el cuánto y el dónde nos referimos a la cantidad y al lugar. Pasamos con lo que son los pronombres reflexivos, ¿vale? En estos encontramos listas como me para el pronombre yo, te para el pronombre tú, se para él, ella o usted, nosotros o nosotras sería el pronombre reflexivo nos, os para vosotros y vosotras, que no se usa en Latinoamérica sino en España normalmente, y se para ellos, ellas y ustedes. Veamos, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de para decir yo me levanto. Ahí estamos usando el pronombre reflexivo. Yo me levanto, a mí mismo. Tú te levantas. Él, ella, usted se levanta. Nosotros, nosotras nos levantamos. Vosotros, vosotras os levantáis. Ellos, ellas y ustedes se levantan. Y para hablar de los pronombres recíprocos, tenemos tres pronombres recíprocos principales, que son en plural. En primera persona, nos, haciendo referencia a nosotros. En segunda persona, os, haciendo referencia a vosotros. Y en tercera persona, el se, que hace referencia
al ellos, ellas. ¿En qué casos se usan? Por ejemplo, estas oraciones. Con nos tenemos el ejemplo de nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. O por ejemplo, Juan y yo nos escribimos todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto yo le escribo a Juan como él me escribe a mí. ¿Vale? Con os, vosotros os levantáis. ¿Qué quiere decir? Que tanto el uno como el otro se levantan. ¿Vale? Al mismo tiempo. O varios, si son varios. Y el tercera persona, se, ellos, entonces sería Juan y María se pelean demasiado. Ese es el que indica que tanto Juan se pelea con María como María se pelea con Juan. O por ejemplo, los niños se pelean siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan, Pedro, Felipe, Jacobo, Bartolomeo se pelean todo el tiempo entre ellos. Las conjunciones. Las conjunciones son aquellos tipos de palabras que nos permiten unir, ya sea dos oraciones, dos frases, dos partes verbales, en fin. Nos permiten unir. Esa es la función básica de las conjunciones. Pero a su vez tiene diferentes clasificaciones. Vamos a ver dos clasificaciones importantes que son las coordinantes y las subordinantes. Entre las coordinantes tenemos las adversativas, pero, más, sin embargo, aunque. Las copulativas, y, ni, que, nos permiten unir. Las distributivas, este, aquel, aquella, bien, cerca, lejos, alrededor. Las disyuntivas son aquellas que separan dos partes. O, u, bien, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un ejemplo como yo quiero comer fideos o lentejas. Es un uso. Y las explicativas, esto es, o sea, es decir, estas son muy usadas en cualquier tipo de texto, más que todo en el contexto académico, cuando estamos tratando de dar una explicación. Por ejemplo, es decir, cuando tratamos de mostrar otra forma de ver las cosas. Y tenemos las subordinantes como los condicionales, sí, como, a menos que. Estos son muy usados, por ejemplo, en las reglas, en las reglas de cualquier deporte. El jugador puede patear el balón si no se encuentra fuera del lugar, por ejemplo. Es un ejemplo. Las causales, porque, pues, debido a. Consecutivas, por lo tanto, luego, después, por consiguiente, vale. Concesivas, aunque sí, si bien, son algunas de las palabras. Finales, para, a fin de que, con el fin de. Comparativas, tal, como, más, que. Esto es muy usado también en los escritos. Por ejemplo, en los escritos estadísticos, para comparar lo que pasa en una región y lo que pasa en otra región sobre lo mismo. Por ejemplo, la situación económica en Pamplona es como la situación económica en Medellín, una suposición. Los modales, como, según, expresan cómo se hacen las cosas, de tiempo, cuándo, después, de lugar, dónde. Donde sea, donde juegue, en fin. Bien, en cuanto a las preposiciones, también tenemos que se dividen en diferentes categorías. Las preposiciones van antes de algo para indicar otra cosa. Por ejemplo, tenemos las preposiciones de lugar, que nos sirven para ¿qué? Para indicar un lugar que se está desplazando hacia algún lugar o que está en algún lugar. Por ejemplo, tenemos hacia, a, entre, en. Un ejemplo con una oración. Yo estoy en Pamplona. En es una preposición en ese caso. Yo voy hacia el supermercado. Indica un movimiento. Tenemos las preposiciones de tiempo,
que ubican un momento, un hecho, en un determinado punto del tiempo. Por ejemplo, tenemos desde, para, a, con. Por ejemplo, yo estoy trabajando en Pamplona desde el 97. Yo estoy viviendo en Colombia desde el 2000. Son ejemplos de oraciones con preposiciones de tiempo. Causa: da origen o resultado de algo. De, por. Yo estoy haciendo este video porque o por una nota. Por ejemplo, yo estoy haciendo este video por una nota. Es un ejemplo. Tenemos la finalidad, que determina el objetivo de una acción. Yo estoy trabajando para poder generar ingresos. El modo indica cómo se realiza una acción. Yo estoy trabajando con entusiasmo. Indica cómo se está realizando ese trabajo, trabajando. Si está triste, si está decaído, en fin, diferentes cosas que puede indicar el modo. La compañía expresa o muestra si uno está realizando la acción con alguien más. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Juanito, con fulano, con fulanito de tal. Esa es una preposición de compañía. Y la preposición de instrumentación expresa el medio de instrumento con el cual o el por qué se realiza una acción. Yo estoy haciendo este video con mi celular. ¿Ven? Aquí cabe aclarar algo, ya habiendo repasado con esas categorías, y es que hay palabras que se pueden repetir. Por ejemplo, vemos en estos ejemplos que aparecen ahí en sus pantallas, es que está repetido el a, el con, el de. Se repite la palabra, pero no su uso. No todos los de son iguales, ¿vale? Pero se puede usar en diferentes situaciones, ese es el punto. Bien, en cuanto a los adverbios, debemos acotar que los adverbios son palabras que se usan para modificar el verbo. La misma palabra lo dice, adverbios. Se añaden al verbo, modifican el verbo, cambian el sentido del verbo, ¿vale? Empezamos con los adverbios del lugar. Nos indican dónde se realiza la acción. Por ejemplo, yo trabajo allí. Yo estoy encima de la mesa. Yo estoy encima del segundo piso. Yo estoy debajo de la cama. Esos son los adverbios del lugar, indican dónde se realiza la acción, dónde se desarrolla el verbo. Los adverbios de tiempo indican cuándo. Hoy, ayer, mañana, ahora, después. Hoy juego, mañana descanso. Es un ejemplo. Tenemos los adverbios de cantidad. Más, mucho, poquito, poco. Yo trabajo poco el día de hoy, por ejemplo. Tenemos los adverbios de afirmación. Sí, también, cierto, ciertamente. ¿Vale? Yo trabajaré ciertamente hoy. Es un ejemplo. Negación. No, tampoco, nunca, jamás. Yo nunca estudié para desarrollar un parcial o una evaluación en el colegio. Es un ejemplo. Yo nunca trabajé antes de llegar a la universidad. Son ejemplos en los que se usan estos adverbios de negación. Y los adverbios de duda. Quizás, acaso, probablemente. Probablemente me vaya a dormir cuando termine este video. Por ejemplo. Estos son los ejemplos respecto a las categorías de los adverbios. Hay que aclarar algo. La gente normalmente tiende a confundir dos cosas: los adverbios y los adjetivos. Los adjetivos son usados para describir o cualificar al sustantivo, al sujeto, o al hecho, o en fin. Por ejemplo, el armario es de color negro, ¿ya? El armario es oscuro, el armario es alto, Juan es bajito, la mesa es ancha. Los adverbios sirven para modificar no el sustantivo, sino el verbo. Él trabaja poco. Él estudia desde hace 5 años.
Él está viviendo allí. Entonces hay que aclarar esas dos diferencias. Ahora que ya conoces estas categorías gramaticales y sus diferentes tipos, te invito a que escribas un corto relato, un corto texto, en el que uses varias de estas categorías, varias de sus palabras, y nos lo envíes a la dirección que va a aparecer en la parte de abajo. Esto fue Educadino, experiencia educativa.